Puede tomar asiento. Nos sentimos honrados por Dios de todo lo que está haciendo, de cada uno de ustedes, y yo no puedo dejar pasar esta oportunidad sin bendecir a mi suegra Dominga Sánchez, su hermana, la vecina, su amiga, mi amiga, que están acá. Qué tremenda bendición. Cuando usted escucha mi historia y mi testimonio, siempre que voy a un lugar por primera vez lo doy. Ese 2008 que yo estaba en ese hospital, que me dijeron que yo no iba a amanecer al otro día, yo venía de una actividad, de predicar una actividad en La Romana, y pues tuve un accidente y pues casi mortal. Y después ahí en ese hospital Satanás me acusaba. Satanás me decía que yo era un fracasado, que tantas cosas que yo había hecho para Dios, mire qué interesante, y que Dios no me pagaba bien a mí, que mire dónde yo estaba. Sin embargo, esa semana que yo tuve ese accidente, Dominga Sánchez vio un video de esa actividad de la cual yo había predicado. Y fue ella que dijo: hace una semana que Dios me mostró que ese hombre que está predicando va a ser el esposo de mi hija, sin conocerme, viéndome por un video. Su hija aquí, ella aquí, yo en República Dominicana. Llamó a su hija y le dijo: mire, venga a ver este video, ese muchacho que está predicando va a ser su esposo. Y hoy esa es Dominga Sánchez, su hija es mi esposa, y por eso estamos aquí. Por eso pido un aplauso para ella, ¿verdad? Diga conmigo: en el reino de Dios se camina con hombres y mujeres de honra. Qué curioso es que Dios pudo darle a Eliseo el llamado que le dio directamente a él, pero usó a Elías para hacerlo. Dios pudo darle el llamado a Josué solo, a la par de Moisés, pero llamó a Moisés a entrenar a Josué. Y siempre en la historia, Dios siempre va a buscar a un hombre que esté dispuesto a estar bajo la autoridad de otro hombre y a ser leal a ese hombre claro de Dios para manifestar su poder. Y algo impresionante lo que empezamos a vivir en nuestra iglesia, lo que tal vez por muchos años habíamos predicado, hablado, creído, pues qué impresionante es vivirlo, qué hermoso es vivirlo, qué hermoso es soñarlo. Alguien tal vez ya ha visto en mi estado de WhatsApp algo muy bonito que pasó hoy. Fue que el papá de Yorkie, Dios hizo algo muy poderoso en él. Y perdone, es una persona, ¿verdad?, que está dando pasos de fe apenas. No sabe mucho de las cosas de Dios, pero Dios hizo una señal tan grande que él dijo una mala palabra de la impresión. Y perdone, él dijo: diablo, pero... Y me dice Yesenia: borra eso. Le digo: no lo borre. Es que Dios, cuando lo hace, eso fue lo que él dijo. Cuando Dios, la impresión lo impactó. Y qué increíble es cuando Dios nos recuerda que Él hace milagros. ¿Cuánto necesitan un milagro de Dios? Qué bonito es saber que tenemos un Dios que hace posible lo imposible. Y Dios toda esta semana me ha estado ministrando de algo muy especial, y yo quiero compartir una palabra para que usted sepa qué hacer con lo que ya está ocurriendo en nuestra vida, de que es posible, no, a medida que yo vaya predicando va a empezar a ocurrir también en usted. Y yo quiero que usted sepa para qué eso está ocurriendo. El tema de hoy es prodigios, señales y milagros. Ya tuvimos el primer servicio y fue algo muy, muy glorioso. Ustedes pueden ver en las redes sociales de la iglesia lo que Dios está haciendo. Y también hoy le voy a decir por qué tenemos que publicarlo y hablarlo a voz en cuello. Según Juan, el segundo capítulo del Evangelio según San Juan, vamos a leer del versículo 1 al versículo 11 la palabra de Dios, que dice así: al tercer día se hicieron unas bodas
en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús dijo: no tienen vino. Y lo primero que puedo aprender de aquí: ¿quiénes de ustedes han reconocido que le hace falta algo en alguna área de su vida? Salud, familiar, económica, emocional. Una de las personas que estaba aquí esta mañana me dio una palabra y me dijo: Dios no solamente va a hacer cosas en lo físico, sino también va a restaurar el alma de gente. Hay gente que está muerto emocionalmente, hay gente que está destruido, pastor, y Dios a partir de hoy va a empezar a restaurar, a sanar, a curar el alma. Y yo lo creo así. En esta boda faltó el vino, pero ¿quién estaba invitado en esa boda? Jesús y sus discípulos. Aún donde Jesús está como invitado, hay carencias, pero si Él está ahí, hay garantía de que se suplirá abundantemente y en bendición. Faltó el vino en aquel lugar, pero Jesús estaba ahí. Y entonces la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Siempre Dios va a usar a alguien que anticipadamente ve la necesidad y tiene la capacidad de interceder. En el reino de Dios, el corazón que siempre está pensando en la bendición colectiva es agradable. De hecho, cuando Salomón es elegido rey, Salomón corre al templo y Salomón ora por sabiduría para dirigir al pueblo. Salomón estaba bien, era hijo del rey, pero no solamente era hijo del rey, sino que ya lo habían elegido como el próximo rey. Salomón tenía muchas oportunidades de pensar en muchas cosas para él, pero corrió a la presencia de Dios a orar para que le diera capacidad de bien dirigir a los demás. Dios anda buscando hombres y mujeres que tengan la disposición no solamente de pensar en un milagro, en sanidad, en un prodigio de Dios para ellos, sino también para alguien más, como hizo María. Versículo 5: su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada uno de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. María ve una necesidad, número 1. Número 2, se la comunica a Jesús. Le da una comunicación a Jesús. ¿Cuál fue la comunicación? Hay necesidad de vino. Eso fue lo que le dijo a Jesús. Pero también le dio otra encomienda a los que tenían la necesidad. ¿Cuál fue la encomienda? La madre dijo a los que servían, ¿qué le dijo? Haced todo lo que os dijere. Siempre que nosotros vamos a recibir algo de Dios, generalmente Dios se va a mover por una petición de alguien. Sin embargo, siempre esa petición de alguien que subió al cielo, puede ser la persona afectada o un tercero, pero también el cielo va a tener requerimientos en la tierra para él poder obrar. Siempre, la gran mayoría de los milagros que hizo Jesús, necesitó hacer algo el que lo necesitaba. El que necesitaba el milagro tenía que hacer algo. Versículo 7, Jesús le dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Sabe que antes, en mi inicio, cuando una persona tenía necesidad, yo iba hasta China para servirle, aconsejarlo, orar por él y todo lo demás. Con el tiempo hay momentos donde Dios te mueve y tú lo haces, pero con el tiempo aprendí que la mayoría de los milagros requieren que el que lo necesite sea quien venga, que no sea yo o que no sea usted el que vaya. Jesús sanó a muchos
enfermos y todo lo demás, pero generalmente esa gente iba por donde pasaba Jesús. Y cuando Jesús iba a visitar una casa, con excepción de la casa de Zaqueo, que le dijo, yo necesito hoy posar en tu casa. Cuando iba a la casa como del centurión o de alguien, era porque lo invitaban a la casa en busca del milagro. Así que lo que Dios quiere empezar a hacer hoy en tu vida va a requerir una disposición. Y mire qué interesante, el versículo 7, Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Dios hizo el milagro, pero las tinajas la tuvieron que llenar los sirvientes. Y yo le hago una pregunta, ¿quién pudo convertir el agua en vino no pudo llenar las tinajas? Claro que sí, pero llenar la tinaja era ordinario, convertir el agua en vino era extraordinario. Dios siempre caminará y se moverá con alguien que está dispuesto a hacer lo ordinario y a creer que Él puede hacer lo extraordinario. Hay alguien aquí que debe hoy creer que está aquí no por casualidad, sino que está aquí por un plan de Dios. Ahora, miren lo que continúa. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le comunicó algo. Le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Hay dos cosas. Primero, en este momento se rompe el orden natural de las cosas. Tradicionalmente la gente bebía primero un buen vino y después que estaba medio disfrutando el buen vino, entonces se le daba uno inferior, porque pues sí se bebía vino. Recuerde, en la fiesta no había soda, no había nada, y de hecho había poca agua porque el agua de ese tiempo no era agua potable. De manera que generalmente las personas en ese tiempo que tenían un nivel básico de vida consumían más vino que agua. Y lo importante aquí es que el Señor le da una instrucción a esta gente. Tomen ahora el agua y vayan. Ellos lo hacen. El que prueba el vino dice, este buen vino debió de darse primero. Claro, pero no se dio primero porque tuvieron que esperar que se gastara el que había para solicitar de Jesús el milagro. Y yo me pregunto, si hubiesen solicitado de primero el buen vino, ¿Jesús no se lo hubiese dado? Claro que sí. Así que tengamos cuidado con esperar que las cosas se dañen para darle acceso a Jesús a nuestra vida. Si estamos en ese punto, gloria a Dios, te tengo una buena noticia. Hay un Dios que convierte el agua en vino que está aquí y hoy va a hacer un milagro en tu vida. Pero si todavía no estás ahí de que se ha acabado el vino, pues no tienen que esperarlo. Solicita a Jesús para conservar el mejor vino. Y lo importante es que luego de hacer esto, dice el versículo 11, este principio de señal hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. ¿Había necesidad? ¿Beber vino era una necesidad? No, no era una necesidad. Eso era algo opcional que ellos querían. Sin embargo, el primer principio de señal, la primer señal pública que hizo Jesús, que sus discípulos creyeron en él, fue convertir en una fiesta, en una celebración, convertir agua en vino. Ahora, ¿qué produjo eso? Primero, pues que la fiesta siguiera. Segundo, la atención en todo ese entorno cambió. Ya no se hablaba de las carencias del esposo. Generalmente, cuando un esposo se iba a casar o cuando el novio se iba a casar, duraba un tiempo prolongado haciendo dos cosas. Primero, preparando la casa donde iba a recibir a su futura esposa. Y segundo, ahorrando para hacer una gran celebración. Es decir, que si este hombre se le acabó el vino, fue porque su preparación no fue suficiente.
no consiguió los recursos suficientes para celebrar su boda. Se quedó corto, tuvo limitaciones, pero a pesar de las limitaciones que tuvo, a pesar de la mala planificación por necesidad o por mala administración, mala capacidad, Dios estaba ahí y suplió su necesidad. Qué bueno es cuando Dios está en nuestras celebraciones, porque aún nuestros defectos son menospreciados para Él mostrar su gloria. Esto no era necesario, pero la gente empezó a hablar no de lo que faltó, sino del buen vino. Tu necesidad es una oportunidad para que el buen vino de Dios caiga en tu vida. Tu necesidad es una oportunidad para que el buen vino de Dios descienda en tu vida. Y no solamente eso, aunque para muchos era simple vino, eso hizo que sus discípulos creyeran que Él era Dios. La palabra que utiliza, una de las palabras más comunes, que es la que utiliza el versículo 11 del capítulo 2 del libro de Juan, es una palabra que se traduce más o menos como semeión. Si el que sabe griego está aquí, me puede ayudar y corregir. Aquí tenemos una persona que de verdad su primer idioma es el griego y habla el griego bíblico y el griego contemporáneo. Si está aquí, pues puede desde allá corregirme. Pero más o menos semeión. Y eso quiere decir que es un indicio visible, que es una evidencia o una marca divina que apunta a algo mayor. Así que la señal siempre viene a hablarnos de algo mayor que lo que está ocurriendo. Dios no solamente a través de Jesús quiso convertir el agua en vino, quiso decir, aunque el pacto dado a Moisés, la ley dada a Moisés fue buena, la revelación de Cristo del reino de Dios será mucho mejor. Aunque el primer vino fue bueno y se acabó, el segundo o el último vino es el mejor. Posiblemente hay una temporada en tu vida que fue buena, que es la referencia de todo lo que tú hablas y compartes, tus fotos cuando estaba flaca, cuando tenía el cuerpo, cuando hacía esto, cuando tenía la casa, cuando tenía la piscina, y tal vez perdiste la casa, perdiste la piscina, perdiste el cuerpo, pero te tengo una buena noticia. Hay un Dios que está dispuesto a hacer con todo el que le solicite que sus fiestas sean prolongada y que el mejor vino se dé de último. Si lo primero fue bueno, lo final será mucho mejor. Alguien podría decir, ¿y para qué Jesús convirtió esa agua en vino? Para llevarlo, era una pequeña señal para llevarlo a algo mayor, la gloria de Dios. El que convertía el agua en vino le estaba diciendo, yo puedo obrar en ustedes a pesar de que los romanos estén ahí. Yo puedo obrar en ustedes aunque los escribas y los fariseos y los saduceos y los celotes y todas esas bandas de malhechores tapados de religión estaban ahí. Dios decía, mi gloria todavía está vigente. Aunque ellos han desvirtuado la imagen de mi gloria a través del templo que estaba vigente, Jesús estaba diciendo, vuelve la gloria de Dios. Y la gente dejó de hablar de las cosas malas y empezó a hablar de Jesús, que convertía el agua en vino, que hacía milagros, que hacía sanidades. La gente volvió a mirar al cielo. Y siempre que Dios empieza a hacer señales y prodigios, pues siempre hay una parte que empieza a creer y lo recibe y se regocija. Pero hay unos pocos resentidos, incrédulos, que van a blasfemar, que van a menospreciar, que van a criticar lo que está pasando. Así que cuando Dios empieza a hacer cosas a través de ti, en ti, y empiece a subirlo, hay gente que te va a criticar, porque la gente cree que las cosas, la sobrenaturalidad de Dios nos hace perfecto. Y si un día tú te ríes, o si un día tú haces lo que sea, la gente va a decir
que no es, que eso fue mentira. Por eso cuando Frank testificaba y la mano con aceite me llamó Abel, o hablé con Abel y me dijo, pastor, yo le pasé el dedo y lo moví y volvió y le fluyó aceite, pero era viscoso, no era agua, era aceite. Pero ¿sabe qué? Hay gente que te va a criticar. Y yo le voy a decir a ustedes la palabra clave que usted va a decir a todo el que le critique con lo que hoy va a pasar en su vida. Dígale, te entiendo, no lo has vivido. Cuando la gente no ha vivido algo, entonces al no tener la humildad de decir, oye, ¿cómo ocurrió? Yo quisiera que ocurra en mi vida. Entonces lo critica. Pero si tú lo amas y lo valoras, eso se va a perpetuar. También ahí está en mi estado de que el hermano Laitín me dijo, yo no podía, yo tenía 2 años con mi dedo encogido. Apenas me iba a operar muy recientemente, en días, no sé, semanas, me iba a operar o meses, no sé, me iba a operar. Y hoy después de 2 años por primera vez puedo mover mis manos. Qué tremendo. Ministramos la unción de señales y empezaron a ocurrir milagros. Y hoy, mientras nosotros estamos predicando, el Espíritu Santo está tocando a muchos de ustedes y ya empezaron a ocurrir prodigios, señales y milagros que va a ser muy evidente, no se desespere. Pero yo quiero darle esta enseñanza para preparar su corazón, porque esto no es de un domingo. Esto empezó este domingo en la iglesia, pero se extenderá para siempre hasta que Cristo venga. No solo con el pastor, con todo el que se suba acá de esta casa. Va a ocurrir. ¿Y sabe qué va a pasar? Que cuando eso ocurra, ya el primer servicio y el segundo servicio no van a dar abasto. Y van a tener que haber 5 servicios. Y van a tener que haber más hombres y mujeres sirviendo. Y van a venir de otros estados, de otras iglesias, de otros rincones, de otros países a ver y a testificar, a confirmar la gloria de Dios aquí. Y yo estoy muy honrado y quiero compartirte cómo esto empezó. El sábado yo me fui a mi casa, como no sé, 10 de la noche de la iglesia. Y cuando llegué me acosté y mientras estaba durmiendo el Espíritu Santo me habló y me dijo, ora. Y empecé a orar pero desde la cama. Y luego me dijo, intercede por tu familia. Y empecé a interceder por mis hijos, por mi esposa, por mi mamá, por toda mi familia que me llegaba a la mente. Empecé a interceder. Después me dijo, ora. Había una pesadez horrible. Yo sentía una carga y no podía. Pero el Espíritu Santo yo siento que me tiró los 2 pies y me puse a orar. Cuando me puse a orar, fui al baño, no prendí las luces. Y mientras estaba en el baño, tenía los ojos cerrados y empiezo a ver muchos como escarcha de oro, brillo de oro caer del cielo. Yo con los ojos cerrados, porque el Señor me dijo, no te lleve el teléfono, no te lo lleve para el baño. Y yo y escuché otra voz que me dijo, no, pero llévatelo para leer la Biblia. No te lo lleve, no prenda luz. Me fui sin luz. Y ahí, de pronto, empiezo a ver así mucho como polvo de oro caer del cielo. Y me asusto y digo, Señor, un pastor me ministró eso allá en Ensancha. Y empiezo a verme la mano y veo un puntico en ese dedo rosado. Un punto. Así que muchos de ustedes van a ver un punto primero y ya luego van a empezar hoy. Y cuando yo vi un punto, se me aflojaron las rodillas y empecé a llorar y a hablar en lengua. Era de madrugada. Y empezaron a aparecer toda la mano. Y después la otra. Y voy donde Yesenia. Le digo, Yesenia, Dios lo hizo. ¿Quiere tener aceite en tus manos y oro? ¿Y sabe qué me dijo Yesenia? ¿Qué me dijo? No, yo no quiero. Ella estaba durmiendo. Yesenia no quiere aceite ni oro. No. Pero cuando le miro la mano, la tiene llena de aceite y oro. Le digo, perdón, pero ya el Espíritu Santo lo hizo. Cojo corriendo para donde Livio Daniel. Le digo, Livio Daniel estaba como sonámbulo, como wow, sí, mira qué tremendo. Y se acostó otra vez.
Pero entonces cuando yo voy para donde Jezibel y le digo lo mismo, entonces se le llenan las manos a Jezibel. Después voy donde Livio Daniel y se le llenan las manos a Livio Daniel. Después voy donde Angelina y empieza a llenarse las manos a Angelina Descarcha. Gloria a Dios, oro así. Adoro a Dios, estoy feliz, todo lo demás. No sé si pueden, yo creo que le mandé a Dewi algunas, no sé si se la llegué a mandar, si no se la mando ahora mismo para que la pongan. Entonces ayer, mientras Dulce y José Eduardo, yo estaba acá en la iglesia, vinieron a limpiar. Yo le dije, yo quiero que ustedes limpien todo. Porque cuando eso pasó, yo vine corriendo a la iglesia. Vine a adorar a Dios, a agradecer. Toda mi vida yo he estado creyendo por esto, preparándome, orando, intercediendo para esto. De manera que fue muy grande. Pero cuando llegué aquí a la iglesia, todas las sillas donde ustedes están sentados, todas se llenaron de oro. Todas. Y diamantes. Y yo cogí todos los diamantes que yo encontré. Y las niñas de Dulce y José Eduardo y Dulce, y lo guardé, lo tengo guardado. Ellas tienen una parte guardada y le dije, limpien todo, porque la unción de mañana es nueva. Y yo le quiero poner algunas de las cosas que pasaron esta mañana en el primer servicio, porque ya están pasando en el segundo. Yo te quiero poner esto y quiero que te pongas de pie porque voy a ministrarte. Hay milagros, hay sanidades, hay prodigios y señales. Pero en una ocasión un pastor empezó en este mover del avivamiento y estaba súper feliz, pero fue a una iglesia y pues ahí estaban pasando cosas extraordinarias, paralíticos, de todo ocurriendo. Y cuando él vio todas esas cosas grandes, se desanimó y dijo, no, lo que está pasando en mi iglesia no es un avivamiento, y se fue triste. Y cuando se sentó en su casa, estaba comiendo manzana y tomó una manzana, pero la manzana estaba verde y la puso para atrás y tomó una madura. Y el Espíritu Santo le dijo, no, toma la verde. Y cuando él tomó la verde le dijo, ¿eso es una manzana? Y él dijo, sí. ¿Y por qué no te la comes? Porque está verde. Pero es una manzana, sí. Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Soy el pastor Livio Espíritu Santo de la iglesia Hope Community Church. Y estoy aquí para agradecerte. Agradecerte porque ya tenemos nuestro segundo servicio en nuestra iglesia todos los domingos y estamos próximos al tercer servicio. Gracias a tu apoyo, gracias a tu identificación con lo que hacemos en el reino de Dios. Pero ahora también estamos en todas las plataformas digitales y al igual que estás con nosotros de manera presencial, tienes que suscribirte a todas nuestras plataformas digitales, YouTube, Facebook, Instagram. ¿Por qué? Porque todos nuestros servicios estarán transmitiéndose de manera live. Al suscribirte y compartir todo nuestro contenido, te agradecemos por ser parte de la expansión del reino de Dios en Hope Community Church. Bendiciones.